Hola chicos. Bueno, este video explicativo pasa a explicar las ideas que vamos a trabajar en la nueva unidad, la unidad uno, que se llama La construcción del Estado-Nación y sus desafíos, ¿ya? Y parte hablando de este concepto que se llama ideario liberal y republicano. Eh, Estas ideas están muy relacionadas con lo que es el proceso de post-independencia de América, porque estas son las ideas que de una o de otra forma se van a aplicar en el construir a las naciones que están naciendo después de la independencia, ¿ya? Y en Chile en particular, ¿ya? Entonces, son ideas fundamentales que surgen en Europa, ¿ya? Importante ese elemento, que son ideas europeas que son traídas a América. Eh, y acá en este proceso, obviamente, tenemos que hablar de la ilustración nuevamente la ilustración, estas ideas ilustradas de distintos filósofos franceses, principalmente, pero también ingleses, por ejemplo, que tuvieron la concreción, estas ideas que se plantearon en dos grandes hechos históricos que ocurren en el siglo XVIII, que son la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, donde algunas de estas ideas que fueron planteadas por los filósofos fueron aplicadas de una o de otra forma en estos países después de estos procesos que ocurrieron. Por ejemplo, en Estados Unidos se crea una constitución, se crean leyes, se crea un gobierno electo, en fin. En Francia se trata de hacer lo mismo, pero después viene el gobierno de Napoleón, que es harina de otro tema, ¿ya? Pero sí, estas ideas ilustradas se aplicaron en el siglo XVIII en estos dos procesos y en el siglo XIX en América, en los países que se independizaron, que fueron motivados de una u otra forma por la ilustración, por la independencia norteamericana y por la Revolución Francesa. Y también ocurren ciertos movimientos políticos importantes en otros países europeos, como por ejemplo en España, ¿ya? Que se llamaron revoluciones liberales. De ahí viene también el nombre porque estas revoluciones buscan generar y instalar ideas liberales dentro de estos países, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de derechos, de ciertos derechos civiles individuales, o sea que las personas individualmente, perdón, por el hecho de ser personas, tienen o obtienen ciertos derechos que son, eh, digamos, son no o no deben ser obtenidos, perdón, por a cambio de. Vale decir, yo no tengo que pagar, por ejemplo, para vivir. O sea, no tengo que pagar para nacer y vivir, sino que yo, por el hecho de ser un ser humano, tengo el derecho a vivir o tengo derecho a ser educado, como por ejemplo son los derechos que tenemos hoy día, ¿ya? Eh, es una doctrina, por lo tanto, cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de una doctrina, de una idea, cuando hablamos de doctrina hablamos de idea política, económica y social, ¿ya? Una idea que promueve que las personas por el hecho de ser humanos tenemos ciertos derechos, ciertas libertades y que finalmente esas libertades no pueden ser limitadas por el Estado. Vale decir, el Estado y las figuras representantes del Estado, como un rey, como un presidente, ¿ya? Aunque recordemos que la figura principal que existía en la época era la de rey, la de monarca en Europa, veía su poder limitado. O sea, no podía hacer lo que quería, como ocurría antes con el despotismo ilustrado y con el absolutismo, ¿ya? Donde el rey hacía lo que quería, principalmente porque eh, no tenía ningún contrapeso, no había ninguna ley que le impidiera hacerlo, ¿ya? Acá sí se dice que se plantea, cuando hablamos de liberalismo, que tiene que haber ciertos principios, ciertas normas que van a limitar el poder de estas personas, unos derechos ciudadanos. O sea, las personas tienen ciertos derechos, no pueden depender de lo que quiera o no quiera el rey, sino que hay ciertos derechos que están consagrados, o sea, sí o sí se deben cumplir, ¿ya? Existe una ley, un documento fundamental que va a establecer cuáles son los derechos, esos derechos ciudadanos,
y también deberes y también los derechos y deberes de los gobernantes van a limitar el poder, que se llama constitución, y que en general prácticamente todos los países del mundo hoy día tienen una, ¿ya? Chile también, que hoy día tenemos la discusión en nuestro país, en Chile, de cambiar la constitución o no. Viene un plebiscito en el mes de octubre que va a decidir si Chile va a cambiar estas leyes, va a decir, va a cambiar cómo se conforma el Estado, cuáles son los derechos, deberes, etcétera, ¿ya? Es una discusión que se viene en nuestro país, que ya está instalada, de hecho. Y el concepto de poder popular, soberanía o poder, ya significan lo mismo. Vale decir que el pueblo, los ciudadanos, nosotros tenemos el poder y que por lo tanto, como nosotros tenemos el poder, debemos ejercerlo. Ahora, ¿cómo lo ejercemos? Tiene que ver con la ciudadanía, vale decir, con la posibilidad de poder elegir quién nos gobierna, por qué nos gobierna y por cuánto tiempo. ¿Ya? Vale decir, tampoco la idea es que haya una persona que nos vaya a gobernar eternamente, porque si no se transformaría en una monarquía absoluta nuevamente y por lo tanto no pierde sentido tener esto, ¿ya? O sea, la idea también del poder es que sea limitado, o sea, pensemos que la idea acá tiene que ver con que el poder, cuando está mucho tiempo en manos de una misma persona, lo corrompe. Esa es como una lógica, ¿ya? Tenemos dos ramas del liberalismo importantes, eh, que son el liberalismo político y el económico, ¿ya? Eh, el liberalismo político principalmente habla de que somos sujetos de derechos, vale decir, los seres humanos. Ahora, hay que puntualizar, sí, que estos documentos comienzan a hablar de derechos del hombre. Ya, por ejemplo, en la Revolución Francesa se crea la Declaración de los Derechos del Hombre. Generalmente, como nosotros sabemos, la mujer siempre fue o estuvo relegada a un segundo plano y no tenía estos derechos. ¿Ya? En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Locke antes, eh, Diderot, D'Alembert, etcétera, plantearon ciertas ideas que nosotros ya hemos visto, como la idea de la división de los poderes del Estado, la idea del contrato social, la idea de la igualdad, etcétera, ¿ya? Que se transforman en derechos, que los seres humanos tenemos, pero como les decía anteriormente, los tenemos por el solo hecho de ser humanos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos derecho a la libertad, a poder ejercer nuestra vida como estimemos conveniente, siempre y cuando eso no afecte a otro, ¿ya? Siempre y cuando mis acciones no afecten a otro. Igualdad, ¿ya? Ahora, esto es la teoría, porque hoy día sabemos que la igualdad no existe en ningún lugar del mundo. O sea que todos tenemos, pero la igualdad aquí está entendida más bien con que todos tenemos los mismos derechos. Vale decir, ya no existe algunos privilegiados que tienen más derechos que otros, sino que todos tenemos los mismos derechos y todos somos responsables de nuestras acciones. Y tenemos el derecho a propiedad también, es lo que planteaban ellos. O sea que nosotros tenemos el derecho a poder tener algo que es propio y que no y que no tiene la intervención del Estado porque es mío. Vale decir, yo tengo un campo, por ejemplo, y ese campo yo veo cómo lo trabajo. No tiene por qué el Estado decirme cómo trabajarlo porque es mío, mi propiedad, privada. Ya distinta a la propiedad pública, que es del Estado y que por lo tanto es de todos los ciudadanos. ¿Ya? Eh, como les decía, esta idea del liberalismo político también eh, trae consigo, este gran marco trae consigo ciertos principios. El principio de la soberanía popular, del poder del pueblo, va a decir que finalmente las personas que nos gobiernan están sustentadas por nosotros, que nosotros les damos el sustento con nuestro voto y que por lo tanto ellos deben responder ante nosotros por sus actuaciones en el gobierno, ¿ya? La división de poderes del Estado, vale decir, el poder no puede estar concentrado en una sola persona, sino que tiene que haber poderes que concentren una parte y así se puedan entre ellos supervigilar o apoyar también. Tenemos el poder ejecutivo, donde tenemos el gobierno, tenemos el parlamento, que es el que discute las leyes. Recuerden, el parlamento es el que discute las leyes, las aprueba o las rechaza.
El poder ejecutivo es el que ejecuta esas leyes que fueron aprobadas o rechazadas por el Parlamento, por el poder legislativo, y el poder judicial es el que entrega castigos cuando esas leyes no son cumplidas. ¿Ya? Esos son los tres poderes del Estado. Y tercero, igualdad ante la ley. Vale decir, todos somos iguales ante la ley. Vale decir, si yo cometo un homicidio, respondo igual que si comete un homicidio un diputado o un senador. ¿Ya? O sea, voy a tener el mismo juicio por un juez que me puede entregar la misma condena o no. Vale decir, de qué va a depender de que a mí me condenen o me entreguen cierta cantidad de años o no. No va a depender de que, en el caso, yo soy un profesor y el diputado tiene un cargo más alto y por lo tanto él recibe menos años que yo. No, va a depender de ciertas características o condiciones que están establecidas en la ley. ¿Ya? Por lo tanto, todos somos iguales y respondemos de la misma forma frente a nuestros actos. ¿Ya? Y estas ideas se expresan, tienen expresiones reales, concretas y tangibles que son, primero, un sistema político que surge en Europa que se llama parlamentarismo. Vale decir, donde no es el presidente o el poder ejecutivo el que prima, como en la mayoría de los países del mundo, donde el poder ejecutivo es el poder más importante, sino que es el poder legislativo. Vale decir, el poder legislativo es el que va a dar ciertas directrices para, para seguir en el país. ¿Ya? Segundo, tenemos el constitucionalismo. Vale decir que la norma más importante de los países es la Constitución. Es la ley más importante y por lo tanto cualquier otra ley que se cree debe responder a ella. Ese es un concepto que se llama supremacía constitucional. La Constitución es la ley más importante. Vale decir, si yo quiero crear una ley, esa ley debe, eh, debe responder a los principios que están planteados en la Constitución. Si esa ley transgrede, viola un principio que está contenido ahí, no puede ser ley. Por ejemplo, si yo quiero crear una ley, por ejemplo, que plantea que el Estado va a decidir cuántos hijos puede tener cada familia y que si una familia excede el número de niños, el Estado va a obligar a las personas eh, a matar a uno de sus hijos, por ejemplo. Sé que es un ejemplo extremo, pero eh, eso va en contra a un principio que hoy día tenemos en nuestra constitución en Chile, que es el derecho a la vida. ¿Ya? Por lo tanto, no podría ser una ley. C. Derechos individuales. Tenemos el derecho a la propiedad, o sea, yo puedo tener una casa, un auto, un computador, no sé, una moto, una consola, porque es propiedad mía. Y yo tengo el derecho a tener mi propiedad. Tengo el derecho a tener una atención de salud. Tengo derecho a la educación. ¿Ya? Ojo con confundirlo, ¿ah? Eh, porque una cosa es tener el derecho y la otra es la calidad de cómo se ejerce el derecho. Por ejemplo, nosotros en Chile podemos decir, ¿tenemos acceso a la salud? Sí, sí tenemos acceso a la salud. O sea, si yo, no sé, tengo un problema de salud, yo voy al consultorio, ¿me van a atender? Sí. El problema es que ¿cuánto se van a demorar? ¿Cuánto tiempo se van a demorar, por ejemplo, en que me atienda un especialista para un problema importante? Años quizás. Si yo necesito una operación, puede demorar años, muchos años. ¿Ya? Entonces, ahí está el pero. ¿Ya? Pero los derechos los tenemos. El abolicionismo vale decir que no pueden, que personas no pueden ser propietarias de personas, vale decir eliminar la esclavitud. Principalmente se refiere a eso. Y una quinta expresión que tiene que ver con el derecho al sufragio o al voto, que en la época, siglo XIX, 1800, 1801 al 1900, lo ejercían las clases altas. ¿Ya? Y ese es un punto importante que es necesario clarificar. Era ejercido por las clases privilegiadas y por hombres, ¿ya? Por hombres, no por mujeres. Las mujeres no tenían ese derecho, ¿ya?
recién en el siglo XX se masifica este derecho y se le comienza a entregar el derecho a las mujeres para votar. Y el voto es importante porque permite a las personas elegir quiénes van a ser los que representen mi parecer, mi voluntad popular, mi soberanía en el gobierno, ¿ya? Y por eso es súper importante, por eso es súper importante, ¿ya? Y esto es el liberalismo político, ¿ya? Ahora, tenemos una segunda rama que es el liberalismo económico. Y el liberalismo económico viene de la mano con la revolución industrial y con la industrialización que comienza a ocurrir en Europa, principalmente y posteriormente a fines del siglo XIX también en Estados Unidos, ¿ya? Eh, donde se establece que no es el Estado el que tiene la iniciativa económica, ¿vale? Es decir, no es el Estado el que tiene que generar recursos, no, son los privados, son las personas, los burgueses, que eran los que tenían el capital, el dinero y la maquinaria para poder hacer funcionar las empresas, ¿ya? Y la riqueza de un país, por lo tanto, cuando hablamos de un país que está en mejor posición económica o más rico, no tiene que ver con que tenga más o menos oro, como era antes, sino que tiene que ver con que eh, tenga bienes y servicios y vayan circulando dentro del país. O sea, si yo tengo como país 100.000 industrias y hago auto, hago ropa, etcétera, y lo comparo con un país que tiene 10 industrias, ¿cuál es más rico? El que genera más bienes y el que hace circular más bienes, ¿ya? Y esto genera una diferenciación que ya existía antes, pero que comienza a hacerse más grande entre los países industriales ahora, ¿ya? Vale decir, los que generan mayor cantidad de riqueza y los que entregan las materias para que estos países hagan la riqueza, que son los productores de materias primas, como nuestro país, por ejemplo, como Chile, ¿ya? Eh, Adam Smith es el que plantea principalmente la idea del capital, del dinero, ¿ya? Y cómo esto va a generar la riqueza y no la acumulación, sino que la reinversión para generar más dinero. Porque antes se decía que era alguien más rico porque acumulaba más oro, más plata, más dinero. Ahora no, ahora la idea es reinvertir esto para poder ir generando mayores riquezas, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegan estas ideas a América? ¿Y cómo se observan? ¿Cómo se visualizan estas ideas? La primera visualización tiene que ver con la independencia y la idea de autogobierno. Vale decir que los americanos se pueden eh, gobernar a sí mismos y no tener que ser gobernados por otros. Primera gran idea. Segunda gran idea, derechos, ¿ya? Y tercera gran idea tiene que ver con las políticas liberales, como por ejemplo el establecimiento de constituciones. Los países se organizaron, una vez que ya se hicieron independientes, tuvieron que buscar, qué es lo que vamos a trabajar después. ¿Cómo nos organizamos? Ya somos independientes, pero ahora tenemos que generar un marco organizativo de nuestros países. Y ahí comenzaron a crear sus propias constituciones, a definirse cómo se iban a organizar, si iba a ser un país unitario, recuerden vale, que tiene un centro de poder del que depende todo el país, o van a ser federales donde hay regiones independientes de cierta forma que pueden tomar ciertas decisiones independientes del poder central, vale decir, tienen autonomía, como ocurre en Argentina, por ejemplo. Eh, la división de los poderes del Estado, cómo se va a elegir al gobernante, etcétera. En fin, se comenzaron a organizar estos países en función de las ideas liberales que venían de Europa. Ya. Bien, este es el primer tema, chiquillos, que vamos a trabajar, así que cualquier duda o consulta, ustedes saben, pueden hacerla llegar por los canales establecidos, así que gracias por la atención, chicos, y nos estamos viendo en otra entrega. Saludos, chicos, gracias.